Soy Marta Hochman y en este breve espacio quiero reflexionar sobre el impacto que tiene COVID-19 sobre el proyecto del Gobierno de México. En su acostumbrada conferencia mañanera del 2 de abril, el presidente declaró que la pandemia le viene como anillo al dedo para afianzar la transformación. La cuarta transformación es el proyecto político que tiene el Gobierno de México y este proyecto ha sido beneficiado con el COVID. Si consideramos, por ejemplo, la popularidad del presidente, esta creció en 8 puntos en el mes de abril, del 60 a 68%. Es un número muy envidiable para cualquier político. En el caso, por ejemplo, de Jair Bolsonaro, también un político latinoamericano populista, su popularidad bajó de 76 a 33%. Hay que recordar que el proyecto de la transformación tiene dos componentes: el componente moral, que se sintetiza en el proyecto de la construcción de República de Amor, y el componente económico, que busca concentrar la actividad económica en manos de Estado. Empecemos con el componente moral. Cuando ya estaban los contagios, cuando las autoridades sanitarias ya recomendaban el confinamiento, el presidente de México seguía con las giras y abrazaba a la gente, saludaba de mano, besaba a los niños, y ante las críticas declaró que la recomendación de que no nos podemos abrazar no la deberíamos cumplir. Al contrario, teníamos que abrazarnos. Todavía hace unos días, cuando comentaba la información sobre el aumento de la violencia intrafamiliar contra las mujeres, dijo que él no tenía evidencia de eso y lo atribuía a la cultura de México, que dijo sí es machista, pero también es una cultura de amor, de fraternidad familiar, y dijo la familia en México es extraordinaria. Este discurso optimista contrasta con el discurso pesimista de las autoridades médicas, de los científicos, que no ofrecen alternativas de resolver el problema de pandemia con una vacuna o con una medicina efectiva. En este contexto, el liderazgo de López Obrador se enmarca en un matiz carismático, incluso en el sentido religioso. Aquí podemos citar otra mañanera del 19 de marzo, cuando el presidente sacó de su cartera dos imágenes religiosas y dijo que esa era su protección contra el COVID. Este discurso lo enmarca también como un líder que, a pesar del peligro, busca un contacto directo con la gente, cumplir el deber de informar, como lo dijo cuando aumentó el número de ruedas de prensa presenciales de 2 a 4. En cuanto al componente económico, como hemos dicho, en este proyecto se busca concentrar la actividad económica en manos del Estado, y aquí el COVID también le juega a favor por el impacto negativo que tiene sobre las empresas. En el componente económico, el enemigo es el neoliberalismo. Es un enemigo enmarcado no como una ideología que ya ha sido criticada, analizada por politólogos, por economistas. El neoliberalismo es un mal absoluto. Hace unos días la directora del Consejo Mexicano de Ciencia y Tecnología dijo que fue culpa de la ciencia neoliberal de que México no tiene suficientes ventiladores para atender a los enfermos críticos. En este sentido, México es uno de los países que no tiene un programa público de rescate, eso evidentemente tiene un impacto negativo sobre las empresas, sobre el empleo. El presidente en su proyecto aspira a destruir las empresas o debilitar las empresas, no solamente en el sentido económico, sino sobre todo en el sentido de imagen, de legitimidad. Por ejemplo, cuando ante la ausencia de programas públicos, los empresarios negociaron un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, en varias de las declaraciones el presidente igualó este acuerdo a un acto de corrupción, con el argumento de que compromete el erario público a favor de los empresarios y desprotege a los más pobres.
No importa que no solamente los empresarios o el BID declararon que este acuerdo no compromete el erario público, también lo afirmó la misma Hacienda mexicana. En, entonces, el proyecto de López Obrador, con estos dos elementos, por un lado mira hacia un futuro utópico, que es esta república de amor, imposible de implementar en cualquier sociedad y más en una sociedad con un tejido social muy debilitado por corrupción endémica y por la presencia de crimen organizado. Por el otro lado, el componente económico mira hacia atrás. Es una visión utópica idealizada de los años 60, 70 de un Estado que con ingresos del petróleo está generando el bienestar para toda la sociedad. Aquí también hay que recordar que, de hecho, el presidente de México ha tenido varias medidas muy en el sentido neoliberal, por ejemplo, de despidos masivos en la administración pública y de al menos dos recortes de sueldos. En este contexto, cuando en 3 semanas México perdió más de 300,000 empleos y el Banco de México considera que en el segundo trimestre de este año la actividad económica va a disminuir en el 14%, si el gobierno no mira la realidad, si no rectifica, si sigue con su obstinación con este proyecto, el único beneficiado va a ser la delincuencia organizada, que ya está aprovechando COVID para fortalecer sus bases sociales repartiendo las despensas. No es un futuro que los mexicanos merecen.